Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del podcast Forum Talks. Recuerden que Forum Talks es una maravillosa apuesta que estamos haciendo entre el Instituto de Posgrados Forum y el que les habla, su anfitrión, Nicolás Bahamón. Estoy muy feliz de compartir con ustedes que ha sido todo un éxito. Gracias por sus saludos, gracias por sus mensajes, gracias por la bienvenida, gracias a todos los que dijeron ya era hora, tienen toda la razón. Es hora de que hagamos un podcast y que tú te puedas llevar la universidad a la casa. Lo primero que te quiero contar es que maravillosa, toda la interacción que estás teniendo con nosotros es maravillosa, pero también necesitamos que desde tu interacción no solamente compartas, no solamente comentes, sino también que nos dejes tus preguntas y nos dejes tus comentarios, tus ideas. Todo eso va a alimentar bastante nuestro podcast de Forum Talks. Recuerden que el podcast se divide en cuatro pilares. Vamos a hablar desde el Instituto de Posgrados, vamos a traerte la universidad a la casa, la escuela de negocios a la casa, y vamos a hablar de innovación. Además de eso, vamos a hablar de finanzas y economía. Ese es el segundo pilar. El tercer pilar es que vamos a hablar del liderazgo y el tema humano en la corporación y en tu desarrollo. Y vamos a hablar un poquito también del mundo comercial y el marketing. Así que recuerda que nos puedes apoyar compartiendo el podcast y haciendo todas las preguntas y los comentarios que se te vengan. ¿Listo? Hoy, bueno, vamos a hablar un poquito de la psicología del dinero. Vamos a hablar de cómo podemos entender nuestras decisiones financieras. Y lo primero que quiero contarte con respecto a esto es que definitivamente es fundamental tener muy en cuenta que, pues, como dicen por ahí, casa de herrero, asadón de palo. Es decir, antes de convertirte un experto en finanzas, en el mundo corporativo, tienes que comenzar a revisar primero contigo, ¿sí? Entonces, por eso, este es un proyecto a largo plazo en donde vamos a tener como la posibilidad de, pues, escudriñar y trabajar como en pilares y en escalones todo lo que representa el desarrollo financiero, todo lo que tiene que ver con las finanzas, todo lo que tiene que ver con la economía, todo lo que tiene que ver con las finanzas corporativas, pero hoy vamos a comenzar precisamente por nosotros mismos. Antes de ser experto en finanzas, sé experto en tus finanzas, ¿listo? ¿Y por dónde vamos a comenzar? Pues precisamente por, bueno, cómo es nuestro comportamiento con respecto al dinero. No compras con la mente, es lo primero que te quiero decir. Es decir, cuando estás al frente de una compra, lo que tú crees que tienes en la cabeza no es lo que haces, sino que compras desde tu dimensión emocional. Eso es lo que quiero que tengas muy en cuenta en este momento porque es uno de los principios de la psicología del dinero. Lo que tú crees que haces con el dinero dista mucho de lo que realmente haces con el dinero. ¿Listo? Bueno, recuerda que esto también tiene que ver muchísimo con el tema de lo que has venido aprendiendo, de cómo te has venido comportando durante toda tu vida. Pues esto se conecta mucho con el primer episodio que hicimos de podcast, porque si recuerdas bien, como muchos me lo dijeron, Nico, pero ¿por qué dijiste que eran dos historias mal contadas? Y a mí me parece que tú contaste bien tu historia. Bueno, precisamente porque es muy diferente lo que tú vives a lo que tú cuentas. Muy diferente lo que tú haces, cómo te comportas, a cómo piensas que te comportas. Y eso ahí es donde veo la conexión. Eso es algo precisamente en donde nos conectamos el día de hoy con este episodio. Es muy importante tener en cuenta que es muy distante lo que pensamos con respecto al dinero y cómo nos comportamos en el momento en el que gastamos el dinero. Puede que seamos muy inteligentes en otros ambientes, en otros aspectos de nuestra vida, pero cuando se trata de las finanzas, lo que va a ganar, lo que va a gobernar es tu comportamiento y tu comportamiento se basa específicamente en cómo te has venido comportando. ¿Listo? Eso es algo fundamental que quiero que tengas en cuenta. Bueno, y dentro de estas cosas,
pues hay pues muchos comportamientos que tenemos que dejar como sobre la mesa, que tenemos muy comunes todos los seres humanos. En el momento en el que vamos a gastar plata, a meter plata en algo, pues muchos como que nos decimos esa frase, ¿no? De, pues me lo merezco y para eso trabajo, ¿no? Estamos entre esas dos vertientes y muchas veces esas decisiones financieras después nos pesan en el remordimiento, en el error, en el que decimos, ay Dios mío, ¿cómo es que tengo la cuota de la tarjeta de crédito tan alta? ¿Cómo es que llevé esto a que estuviera tan avanzado? Y precisamente tiene que ver específicamente con que tú conozcas ese mundo interno tuyo, el mundo interno que representa esos comportamientos muy diferentes. Recuerda, lo que tú te dices a cómo te comportas. Y por eso es que hay que generar ese entendimiento de este mundo interno. Por ejemplo, acá vamos a hablar de uno de los principios fundamentales de la riqueza y es el tema de el status quo o el statu quo. Es decir, nos movemos desde el punto de vista de las finanzas dentro del contexto en el que nos desarrollamos. A eso es a lo que se le llama statu quo, específicamente a cómo tú, dentro de un contexto social, cultural, familiar, estás comportándote también de acuerdo a lo que estás aprendiendo de manera vicaria de tus pares. Eso va a determinar muchísimo de tu comportamiento. Entonces, si por azar o por temas de la vida o por influencia o porque el rey Pepinito dijo que teníamos que comprar gnomos azules porque la gente que compra gnomos azules son las personas que son sofisticadas, resulta que, y eso se empieza a copiar y se empieza a contagiar, pues tarde o temprano vamos a terminar queriendo comprar los gnomos azules. Puede que no lo compremos, pero por lo menos ahí en nuestra agenda va a estar la necesidad de comprar esos gnomos azules. Así que cambia la palabra gnomo azul a carro último modelo, endeudarte por un viaje, por una tarjeta de crédito, por ir al salón al spa de las uñas, por lo que sea que representa estatus, ¿listo? Entonces acá tú vas a estar diciendo, venga Nico, pero pues es que eso lo hago yo por mí mismo, lo hago yo por mí misma, esto lo hago porque me gusta consentirme. Antes de seguir, quiero que seas muy consciente de que muchas veces esa es la historia que nos decimos y que simplemente el hecho de que tú te puedas estar cuestionando en este momento si los comportamientos que tienes con respecto al dinero son tuyos, pues el hecho de que te puedas lograr cuestionar eso ya es un avance gigantesco con respecto a esto de la psicología del dinero. ¿Listo? Bueno, porque también tenemos que entrar a uno de los temas más importantes que pues nos acuñan aquí, y es que definitivamente lo que más enseña es el ejemplo. ¿Listo? Entonces, en el momento en el que tú en el mundo corporativo, pues te vayan a pedir para un cargo importante a nivel financiero, por ejemplo, en términos del director financiero o todo lo que tiene que ver con economía, macroeconomía, microeconomía, todas estas disciplinas maravillosas que son fundamentales a la hora de desempeñarnos en la logística, en los negocios internacionales, en el mundo corporativo, pues tienes que ser muy consciente de que todo lo que tú vas a proyectar desde lo personal va a ser congruente con los cargos a los que vas a aplicar, independientemente de que eso se observe o no. Es una de las cosas que nosotros dentro del instituto hemos visto y dentro de pues, nuestra consultoría hemos visto que es clave para poder hacer crecer la empresa, el tema de la congruencia entre las personas. Tú eres uno en todos los escenarios, no eres una máscara, en donde en la casa eres uno y en el trabajo eres otro. Es una de las cosas que más hemos aprendido a través de estos espacios de aprendizaje y de enseñanza. Bueno, además de eso, vamos a tener que hablar un poquito de, bueno, qué es lo que representa este mundo de los recursos, porque hay una gran diferencia entre lo que son los recursos externos y lo que son los recursos internos. Muchas veces el enfocarnos en el tema de las decisiones financieras tiene que ver con esa
idea, esa creencia coyuntural que todos tenemos de que el dinero soluciona todo en la vida. Y resulta que muchas veces eso pues nos lleva a pues, actitudes, a comportamientos equivocados que nos traen consecuencias que no queremos en la vida precisamente porque desconocemos otros recursos. ¿Listo? Los recursos internos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el manejo del tiempo, los contactos, la inteligencia social, la inteligencia emocional, cómo eres tu líder, cómo logras tú transformar las realidades, como tú tienes esperanza, como tienes visión, como tienes claridad frente a la vida. Todas esas son habilidades blandas que de repente es algo que nos interesa y de pronto podemos hablar de eso en el próximo capítulo. Así que vete conectando con esto porque precisamente cuando hablamos de la psicología del dinero también tenemos que poner sobre la mesa la definición de los recursos. Ese es el punto esencial en el que quiero que te des cuenta en este momento. Cuando hablamos de los recursos, no solamente podemos hablar de los recursos externos y mucho menos de solamente ver el recurso coyuntural del dinero como el más importante y el más relevante en nuestra vida. Hay otras maneras de desarrollar los recursos, otros recursos fundamentales que vas a encontrar en la vida que me parece que es muy importante que pongas sobre la mesa y esto te va a ayudar también a generar ese entendimiento de tus decisiones financieras. Muchas veces lo que no necesitas no está afuera. Muchas veces lo que necesitas tiene que ver muchísimo con cómo pues lo que tienes adentro te puede ayudar y te puede hacer expandir y extender esos recursos que tienes. Y a nivel corporativo y empresarial esto sí que tiene muchísimo sentido. De hecho, en el instituto tenemos un diplomado fundamental que pues es muy relevante con respecto a este tema y es el diplomado de planeación estratégica, en donde se habla puntualmente de cómo, de manera profunda, en el mundo del emprendimiento, en el mundo empresarial, cuando hablamos de las medianas empresas, de las pequeñas y medianas empresas, hay que hacer, como dicen comúnmente en el argot popular, de tripas corazón, ver cómo muchas veces hay otros recursos de los que tenemos que hacer mano para poder extendernos y generar un alcance más grande con respecto a pues nuestra estrategia, con respecto a nuestra visión, con respecto a donde queremos llegar con la empresa. ¿Listo? De eso precisamente hay que hablar de uno de los recursos más importantes de los que hablamos y es que de los que tenemos en cuenta y es el tiempo. Es mucho, mucho más fácil hacer dinero que aprovechar el tiempo. Y de esto solamente nos hablan los viejitos y los ancianos y los sabios. Cuando tú tienes claro este principio fundamental del recurso externo del dinero, que el recurso externo del dinero es más importante, pues empiezas a negociar todo lo que es importante para ti con respecto al dinero, en qué gastas el dinero y te alejas un poquito de esa bomba tan común del deseo y el placer. Ese tema de me lo merezco y para eso trabajo y por eso me gasto la plata en lo que me genera placer. Y ahí empiezas a darte cuenta de que te puedes mover un poquito a horizontes lejanos, a diferentes lugares con respecto a este tema de cómo manejar los recursos. Cuando tú empiezas a entender que tu dinero, que con lo que consigues dinero, pues por lo menos la mayoría de las personas, todos los que no son inversionistas y no son empresarios, pues que son la mayoría de la población mundial, pues lo que hacen es que ganan dinero a través de sus horas, su tiempo, sus horas de trabajo. Y el concebir esto te va a hacer muchísimo más consciente con respecto a esas decisiones financieras, porque en el momento en el que tú estés al frente de algo que te puede llegar a generar un gran y pasajero placer, pues lo dudas y empiezas a pensar en, venga, esto, ¿cuántas horas de mi vida me está costando? ¿Listo? Bueno, además de esto, algo también que hay que tener en cuenta con respecto a este capítulo es que muchas de estas enseñanzas puede que tú ya las hayas escuchado, pero no es suficiente. Hay que experimentarlas, hay que vivirlas. Acá definitivamente se comprueba que la enseñanza, perdón, que el aprendizaje se da más a través de la experiencia, un tema a posteriori, así como tu mamá siempre te lo dijo, tu papá siempre te lo dijo, mi hijo, ahorre.
Mi hija, ahorre. ¿Cuánto está ahorrando? Por lo menos a mí, en mi caso, mi madre me lo decía todo el tiempo, todo el tiempo. Y en el momento en el que experimenté, pues mi primera crisis, que me di cuenta de que no tenía cero ahorros, empecé a darme cuenta de la sabiduría de mi mamá. Todos los puntos y empezamos a darnos cuenta de la importancia real de lo que representa el manejar bien el dinero, el entender cuáles son tus decisiones financieras, el que puede que tengas esta creencia de que la vida es corta, que lo que quieres es simplemente todo lo que te llega a gastarlo en lo que quieres, pero puedes ir un poquito más allá y darte cuenta de que estás en esta vida para más cosas, para lograr muchos otros objetivos, más allá de simplemente complacer tus gustos. ¿Listo? Habiendo tenido esta introducción a este capítulo, pues teniendo como un contexto de por qué es importante la psicología del dinero y por qué es importante entender nuestras decisiones financieras, vamos a pasar con el primer pilar de este capítulo y es entender tus sistemas. Tienes que estudiar y entender tus sistemas si quieres aprender cómo funciona el comportamiento de tus finanzas. ¿Por qué? Pues porque como te lo decía en la introducción, muchas veces creemos que tomamos decisiones con la cabeza con respecto al dinero, pero no es verdad. Lo que sucede es que hay influencia en nuestro comportamiento, no solamente de lo que hemos venido haciendo, sino de todos los sistemas que hay alrededor nuestro. Todo lo que te enseñaron en tu casa, todo lo que aprendiste en tu escuela, todos los mensajes que recibiste desde tu cultura, desde tu lugar, desde tu barrio, desde tu estrato social, ahí vas a tener muchísimo conocimiento de qué es lo que estás tú haciendo. Entonces, para saber cómo estás gastando tu dinero, cómo estás comportándote con respecto al dinero, tienes que estudiar tus sistemas. Cuando te lo voy a traducir de esta manera, muy sencillo. Revisa lo que te pasó y te vas a dar cuenta de para ti qué es lo más importante. Por ejemplo, cuando tú hablas con personas de Estados Unidos que vivieron de frente la crisis hipotecaria y financiera del 2008, vas a entender que para ellos no es inteligente y no es prudente meter tu dinero en una hipoteca, endeudarte por tener casa propia. Y probablemente esto es algo que tú has escuchado de muchos asesores financieros, pero quiero que te des cuenta de que dependiendo de tu caso, tu decisión financiera puede ser muy puntual, ¿sí? Y también que tienes que revisar precisamente cuál es tu origen, qué fue lo que viviste, qué fue lo que experimentaste tú en el pasado, porque esto también ha pasado muchísimo con respecto a la idea, por ejemplo, que les acabo de compartir de ahorrar. Ahorrar es fundamental para que tú puedas tener un buen manejo de tus finanzas personales, pero no. Cuando, por ejemplo, tú hablas con nuestros hermanos venezolanos, ellos que hace unas épocas tenían unos ahorros, pero por el tema de la hiperinflación que se dio en Venezuela, dijeron, no tiene ningún sentido ahorrar, no tiene ninguna ventaja que yo esté guardando plata. ¿Sí? Entonces, sus modos de comportamiento se miden precisamente a partir de lo que han vivido. Entonces, esta pregunta tiene que ver muchísimo contigo, con tu historia personal. Fíjate que acá es donde empezamos a conectarnos directamente con lo que representa realmente la psicología. Y es tu historia personal. Lo que tú viviste desde tu experiencia va a determinar mucho cómo tú manejes tus finanzas. ¿Quién descubrió esto? Bueno, un tipo súper famoso, bueno, por lo menos para los psicólogos, que se llamaba Urim Bonfenbrenner, un psicólogo, ojo con este background, ruso, que se fue a vivir a Estados Unidos en la época de la postguerra. Es decir, en plena Guerra Fría, este tipo migró de Rusia
a Estados Unidos. Y con todo el conocimiento de su cultura rusa, pues empezó a acomodarse y a adaptarse a la cultura estadounidense. Y cuando tú estudias un poquito de historia, te das cuenta de que estos dos contextos eran completamente opuestos. Por eso se llamaba la Guerra Fría entre los dos polos, entre los comunistas y los capitalistas. Bueno, precisamente cuando hablamos de Jürgen Bonfenbrenner, hablamos de los sistemas. El tipo trae a colación una teoría que es la teoría de los sistemas, en donde hay sistemas que determinan tu comportamiento. Uno de esos sistemas es el macrosistema, que es la nación, la cultura, la naturaleza, el cronosistema, que es lo que sucede, los fenómenos que suceden durante el tiempo en ese macrosistema. También está el microsistema, que es tu núcleo familiar donde tú creces, lo que tú haces desde, o sea, desde tu individualidad, tu niñez, cerca a tu experiencia propia y tu mesosistema, que es todos los fenómenos que ya se salen de tu actuar individual. ¿Listo? Que tiene que ver, por ejemplo, con pues bueno, el clima en tu ciudad, las costumbres en tu barrio, las cosas que se hacen en tu cultura, todo esto que tiene que ver con lo mediano, por eso se llama mesosistema. Entonces, cuando hablamos de estas características, empezamos a darnos cuenta de que ciertas cosas en los sistemas tienen que ver precisamente con la manera en la que tú gastas el dinero. Y esto, por ejemplo, es algo en lo que se pueden sentir bastante asociados los rolos, los bogotanos. Porque cuando tú te vas, por ejemplo, en una Navidad a un barrio popular, te das cuenta de que en un barrio popular hay todo menos pobreza. Y es algo fenomenal porque no te imaginas la cantidad de ofrendas, de buenos gestos, de comida compartida que hay en un barrio popular cuando se pasa a la Navidad y el Año Nuevo. Hay abundancia por montones. Muy diferente a cuando tú estás en un contexto de clase alta, como que cada uno está en su lado, ¿no? Pues obviamente estamos hablando de una generalización, pero acá es donde empezamos a darnos cuenta de ciertas características y ciertas estructuras que tienen que ver con nuestros sistemas. Y por eso es que es tan importante ver cómo es que tú te comportas con el dinero, qué es lo que haces tú cuando te llega el dinero de acuerdo a lo que has aprendido con respecto a tus sistemas. Esto es fundamental que lo veas también desde ese punto de vista de qué es lo que a ti te ha marcado, qué te marcó, qué fue lo que a ti en el pasado te pasó con respecto al dinero. Y te vas a dar cuenta de cuáles son tus filtros, cuáles son las gafas que te pones a la hora de tomar decisiones financieras. Porque de repente, como dice el famoso Bill Gates, ahí también entra el éxito. Tú aprendes, sí, de los fracasos. Los fracasos nos marcan un montón, ¿sí? Como que, bueno, si tú te metiste en el negocio de, no sé, las criptomonedas o de comprar casas o de el tema de ahorrar o de comprar bonos o de títulos valores o de lo que sea el negocio en el que te estás metiendo y te fue mal, entonces para ti el comportamiento va a ser no te metas en ese negocio de nuevo. Pero también sucede de una manera pendular con lo contrario y es específicamente lo que tiene que ver con este tema de el éxito puede ser un muy mal maestro. Cuando tú logras algo bueno en la vida, crees que eso es lo único que te va a servir por el resto de la vida. Y eso es precisamente una de las cosas en las que más quiero que pues te des la oportunidad de transformar tu perspectiva, que revises tu sistema y que te des cuenta de que en la medida en la que tú te fijas en tu historia y en tu comportamiento y menos en lo que te dices de lo que eres con respecto a tus finanzas personales, vas a tener más claro el cómo las manejas, cómo manejas tus finanzas personales. Otro punto, otro pilar fundamental, además de los sistemas, que quiero que veas es el tema de tus motivaciones. ¿Qué es lo que a ti te motiva? Recuerda que cuando hablamos de motivación,
Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista psicológico, tenemos que ser muy conscientes de que nosotros como humanos, a diferencia del resto, los mamíferos, del resto de los animalitos, nos motivamos no solamente desde lo que está afuera, sino también lo que está adentro. Es decir, hay dos motivaciones para nosotros, que es la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Es decir, lo que afuera me mueve, ya sea el peligro o algo que quiero, y lo que adentro me mueve. Es decir, lo que representa ese peligro para mí, lo que representa ese deseo para mí o lo que representa en sí el estímulo para mí. Es decir, a diferencia de los animalitos, a diferencia del ratón que se va detrás del queso, a diferencia de el perrito que se va detrás de la presa, a diferencia del burrito que se va detrás de la zanahoria, nosotros como seres humanos no nos vamos detrás del estímulo solamente. Es decir, es mentira que tú solamente trabajes por dinero. Trabajas es por lo que ese dinero representa en tu caso puntual. Y acá es donde quiero que te des cuenta de que es fundamental concentrarte en qué es lo que representa para ti fundamentalmente el dinero. Para muchas personas el dinero, como lo hemos venido hablando, son los gustos, son los deseos, son los placeres. Me llega el dinero y me gasto el dinero en lo que quiero, en lo que me gusta, en lo que se me da la gana. ¿Listo? Entonces, esa motivación intrínseca la traducimos al placer, al deseo. Punto. Pero hay casos puntuales en donde te das cuenta de que lo que te motiva es, no, espérate, yo en vez de gastarme esta plata en este gusto, voy a guardarla y voy a asegurar el arriendo de este mes. Voy a asegurar una póliza. Voy a asegurar la cuota del carro, la cuota de la universidad de mis hijos, la cuota de mi hipoteca. Entonces ya no me gasto la plata en lo que quiero, sino que me gasto la plata en lo que creo que me va a dar seguridad. Listo. Entonces ya no es la motivación intrínseca, el deseo y el placer, sino la seguridad. Y tomamos decisiones dirigiéndonos, yéndonos hacia lo que nos da la seguridad. Acá te estoy describiendo tal cual. El estrato medio emergente. Siempre que tú vayas a ver cómo funciona el estrato medio, la gente se empeña en ese echar para adelante, en ese buscar qué es lo que me va a dar a mí seguridad en el ahora y en un futuro. ¿Listo? Pero no es la última motivación. También hay otras, como por ejemplo la motivación del poder. Entonces hay gente que le llega el dinero y empieza a, como dice mi madre, se les hace los ojos golositos con respecto a el poder. Quiero conseguir más poder, quiero, ¿cómo puedo con este dinero crecer en términos de poder? ¿Cómo con este dinero puedo tener más mando, más dominancia, más control sobre las cosas, sobre las personas? Bueno, todo esto tiene que ver precisamente también con una motivación intrínseca. Y si te das cuenta, ahí hemos estado hablando de muchas emociones. La emoción del deseo, del placer, de la seguridad, del poder. Acá lo que quiero que revises es que definitivamente cuando hablamos de las motivaciones en el ser humano, hablamos de una dimensión fundamental, que no es la mental, sino es la emocional. Por eso, cuando hablamos de psicología del dinero, tenemos que escudriñar y tenemos que excavar con respecto a lo que significa la dimensión emocional del ser, la sabiduría emocional, la inteligencia emocional que tanto está de moda hoy en día como soft skill, como habilidad blanda, que tanto me piden como consultor. Me dicen, Nico, venga, que necesitamos una conferencia de inteligencia emocional porque esta gente está en pelotera. Y yo les digo, venga, porque es que la inteligencia emocional es mucho más que tratarnos bonito, mucho más que hablarnos bonito. La inteligencia emocional tiene que ver con la capacidad de que tú reconozcas esta dimensión tal cual como dimensión en tu vida. Es algo omnipresente, es algo que te va a mover a ti como mundo. Esto es algo que siempre le digo mucho a mis estudiantes. No eres un bombombún gigante. No eres solamente tus pensamientos. Y volvemos al principio de este podcast, que es puntualmente no te comportas por lo que tú piensas que no vas con el dinero, no manejas las finanzas por como tú piensas que las manejas,
sino más cómo es tu comportamiento. Y tu comportamiento está movido a través de tus emociones. No lo digo yo, lo decían los antiguos griegos que se inventaron esto en latín. Decían, bueno, ¿qué es lo que nos mueve? Nos mueven las emociones. Por eso la raíz etimológica de motivación y emoción es la misma. Y es aquello que nos mueve a nosotros los seres humanos. Entonces no dista esto de la realidad que tenemos hoy en día, de qué es lo que hace que a nosotros nos motive. Recuerda, no es la zanahoria, sino es lo que tienes adentro. Y acá te quiero compartir rápidamente, como enunciándolas, las motivaciones más populares que tiene el ser humano. La primera es una bomba, que es la bomba del miedo a la seguridad. Es decir, una motivación fundamental que tenemos todos es la de buscar la seguridad afuera. Ajá, ahí estás conectando los puntos con lo que estaba contando hace unos instantes con respecto a lo que significa el tomar decisiones financieras hacia la seguridad. Es verdad, desde el punto de vista financiero, siempre queremos eh, alejarnos del peligro, dejar de sentir miedo, invirtiendo nuestro dinero en lo que representa seguridad. Por eso, uno de los negocios más grandes del mundo es el negocio de las pólizas de seguro. Revisa y verás, te vas a dar cuenta de que están en el top 10 de las empresas más grandes del mundo. Como financieras, están ahí siempre al ladito de los bancos. Bueno, la segunda motivación, que es la bomba del deseo hacia el placer. Sentimos deseo y hay placer. Y esta sí que les encanta a los marqueteros. ¿Por qué? Porque claro, cuando a ti te hackean, lo que a ti te da deseo, pues te generan deseos que no existen en tu vida. Entonces te van a hacer creer que deseas cosas que no necesitas en la vida. Entonces hacia allá se te va el dinero. La bomba del deseo hacia el placer es una también que es muy, muy común en este mundo de las motivaciones. Así que el mensaje más importante que quiero dejarte con respecto a esto de tus motivaciones es trabaja tu inteligencia emocional, porque en la medida en la que tú conoces esa dimensión emocional, que te vuelves un sabio en esta dimensión, es decir, que entras en este mundo de la sabiduría emocional, pues vas a conocer tus comportamientos, más allá de tus ideas. Tú puedes ser un erudito acá, puedes ser un genio acá, pero eso no significa que te comportes como un genio. Recuerda, los genios no se hacen de sus ideas, los genios se hacen de sus grandes obras. ¿Listo? Ahora, con respecto a esto, también quiero dejarte un principio fundamental con respecto a lo que representa la psicología financiera. Y es que dentro de este mundo, precisamente, del cómo gastamos nuestro dinero, pues como que nos empeñamos en que el dinero nos defina como seres humanos. Y eso se conecta muchísimo con este principio que les hablaba al inicio de este episodio, del statu quo. ¿Cómo? Lo que tú tienes te define. Como dice el bolero antiguo, cuánto tienes, cuánto vales. Y eso es una de las cosas que más quiero que tengas claras y que precisamente dejes sobre la mesa con respecto a esto que estamos hablando en este capítulo. Y es que el dinero, cuando tú dejas que el dinero como coyuntura defina tus valores, defina tus creencias y defina tu identidad, lo que va a suceder es el clásico: vas a trabajar por dinero. Se te va a gastar la vida gastando como decía un maestro también, que se convirtió en colega consultor. Vas a ir buscando siempre rezarle al Dios dinero, buscando en dónde te pagan más, en dónde vas a hacer más dinero. Y realmente eso no es algo que pueda transformar en esencia y en profundidad tu ser. No puedes dejar que el tema de la identidad de tu ser se defina por cómo tú tienes dinero. ¿Listo? Entonces, revisa tus creencias, revisa tus valores, revisa tu identidad con respecto a este tema del dinero y hazte las preguntas: ¿cómo estás con respecto a esto? Y te vas a dar cuenta de que, bueno, conectar estos dos temas le va a dar mucha importancia al tema de cómo manejas tus finanzas personales. Recuerda que acá estamos haciendo un puente.
entre lo que representan nuestras finanzas personales y cómo desde tu cargo, desde tu carrera, desde tu expertise puedes hacer esto exponencial en el lugar de tu trabajo. ¿Listo? Hoy estamos trabajando sobre con respecto a esto, cómo manejar la psicología de las finanzas para poder conectarte precisamente con lo que es importante en un futuro tuyo y es la tranquilidad de hacer lo que te gusta. Y eso precisamente son cosas que estudiamos muchísimo en la universidad. ¿Listo? De hecho, en este episodio, todas las ideas que tú has escuchado en este episodio, además de todo lo que tiene que ver con Jürgen Bonfenbrenner, también hay algunos principios que te compartí que tienen que ver con, eh, bueno, el libro de Anthony Robbins, El dinero, el juego del dinero, y La psicología del dinero de Morgan Housel. ¿Listo? Son libros maravillosos que quiero que estudies a profundidad para poder entender todo lo que tiene que ver con este mundo de las finanzas. Y estos temas precisamente se revisan de una manera profunda y disciplinar y se hace este puente claro de cómo tú desde tus finanzas financieras, desde tu vida real, conectas también con tu mundo corporativo y tu mundo profesional a través de los diferentes, las diferentes propuestas que tenemos desde el instituto. Por ejemplo, tenemos una especialización en gerencia financiera internacional. Además de eso, tenemos un diplomado en finanzas para no financieros y tenemos el diplomado en planeación estratégica. Te recomiendo que los revises porque precisamente dentro de los módulos de estos programas te vas a encontrar con cómo vamos a hacer este puente y todo lo que tú descubres, como te lo decía en el capítulo anterior, en el primer episodio, a través de el estudiar un posgrado en el Instituto Forum, tiene que ver no solamente con que tú tengas el skill, con que tú tengas los contactos, con que tú tengas el título, sino con que realmente tú tengas el aprendizaje para tu vida y para tu alma, para que te lo lleves puesto, para que te lleves esa conexión humana hacia tu vida. ¿Listo? Habiendo dicho eso, bueno, recuerden seguirnos en todas las plataformas, escucharnos todas las semanas, estamos saliendo con nuestros episodios, Forum Talks, bueno, y nos vemos la próxima semana con otro episodio de Forum Talks. Recuerden, Nico Amon, síganme también a mí en todas las redes. Un abrazo.